El tema de hoy te va y nos va a servir a cada uno de los presentes, porque hay grandes oportunidades las cuales Dios nos permite en nuestras vidas. Nada más que cuando no nos canalizamos o cuando no entendemos el plan de Dios, muchas veces en lugar de lograr algo que Dios ya nos tiene puesto en otras manos, nos desviamos y nos salimos por un camino equivocado. Vamos a ver el primer texto en Proverbios capítulo 3, versículo 7. Le damos lectura. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Le vuelvo a dar lectura. Dice, no seas sabio en lo que tú crees. No seas sabio en lo que tú piensas. No seas sabio en tu propia opinión. Así lo creo, así lo entiendo, así es, aunque esté mal. Mejor teme a Jehová y apártate del mal. Así como estamos de pie, vamos a pedir el favor a Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, y te ruego que tú nos ayudes y que tú quites todo lo que puede estar perjudicando, Jesús. Y te pido que esta enseñanza sirva para que nos demos cuenta qué grandes oportunidades nos da Dios. Sin embargo, cuando no logramos visualizar, Señor, lo que tú pones en nuestras manos, todo se pierde. Ayúdanos hoy, dame esa gracia, dame sabiduría, dame entendimiento, dame ejemplos, Padre mío, para que lo entienda, sea un tema muy entendible. Por favor, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, mi Dios. ¿Qué es ser sabio en tu propia opinión? Aquel que no lo ganas. Aquel que en lo que así lo cree, así es. Es que un cigarrito, yo no creo que sea pecado. Ese es el sabio en su propia opinión. Es que 2 cervezas no creo que sea malo. Bueno, ese es el sabio en su propia opinión. Yo no creo que un pequeño robo sea un pecado que yo no logre la vida eterna. El sabio en su propia opinión. Arrepiéntete y apártate del mal. Vamos a ver la vida de Jeroboam. Si Jeroboam hubiera leído y entendido esta porción de la Biblia, posiblemente le hubiera ayudado. Vamos a leer Primera de Reyes 11:28, y te quiero hablar de Jeroboam. Dice, y este varón Jeroboam era valiente, era esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. ¿De quién vamos a hablar en esta tarde? De Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Un rey. Un rey que siguió después de Salomón. Salomón lo conoció y Salomón le encomendó todo el cargo de la casa de José. Quiere dar a entender que antes de ser rey Jeroboam, era un hombre muy valiente, era hombre muy esforzado, y por eso Salomón lo vio y le encomendó todo el cargo de la casa de José. Estamos hablando de Jeroboam, de un hombre que posiblemente pudiera ser como cualquiera de nosotros, valientes y esforzados. Hay quienes somos muy valientes para muchas cosas, valientes para defender a la familia, valientes para defender a una madre o a un padre, valientes para defender a los hijos. Qué bueno, es una bendición de que haya valientes, esforzados. Versículo 27. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. ¿Qué sucede aquí? Aquí podemos ver un problema entre dos, donde el rey hace lo que le conviene o lo que le parece, y al otro, que era su brazo derecho o era su trabajador, que le tenía encargado pues algo importante, no le parece algo que hizo Salomón. Y eso permite que haya una ruptura, eso permite que haya una separación. Vuelvo a leer. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David,
su padre. Salomón era un hombre muy sabio, muy entendido, con muchas construcciones, muchas maravillas hizo este hombre. Sin embargo, no todo lo que hizo le pareció bien a todos. Jeroboam no le pareció que hayan cerrado el portillo de la ciudad de David, su padre. Vamos a ejemplificarlo. Hay muchas cosas de las que yo hago que posiblemente no les parezcan a ustedes. Viene siendo lo mismo. Y por algo, por X o por B, hay una división, hay una separación, hay una ruptura, hay un odio, hay un rencor, hay problemas. Por cosas que muchas veces que si logramos verlo a como lo ve Dios, no sucedería esto. Salomón cerró este portillo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, es que lo vio conveniente. Cerró un portillo y Jeroboam dice, vamos a hacerle guerra a Salomón porque hizo algo que no me parece. Es terrible que tu brazo derecho, es terrible que tu mejor trabajador, es terrible que tu mejor empleado, es terrible que el mejor hermano, es terrible que aún tu propio hijo haya una división, una separación, un problema, por algo que si se pone en oración, yo creo que lo hubieran arreglado. Versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Te estoy hablando de Jeroboam, y te estoy hablando de un profeta que se llama Ahías. Te estoy hablando de Jeroboam, el que tenía problemas con Salomón. Jeroboam tenía problemas con el rey por algo que no le parecía. Pero lo vio el profeta Ahías, un profeta de Dios. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita. Y éste estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Versículo 30. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. ¿Quién rompió la capa? El profeta Ahías. La capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Yo creo que por algo. 31. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿Captamos algo allá? Jeroboam estaba en contra del rey, porque estaba viendo algo que no le parecía. Pero se encuentra con un profeta Ahías, se quita la capa, la rompe en 12 pedazos, y le dice a Jeroboam, agárrate 10 pedazos, porque Jehová me ha dicho que tú agarres 10 pedazos. Digo, así es Dios. 32. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. 33. Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis decretos, como hizo David, su padre. Aquí ya empezamos a entender. Este profeta le dio 10 pedazos a Jeroboam. Rompe su capa, le da 10 pedazos a Jeroboam, pero era por algo. Por algo lo hizo este profeta. Primero porque le habló Dios. Segundo porque el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus. Pero viendo el grande pecado que ya existía en el tiempo de Salomón, Salomón tuvo 700 mujeres, tuvo 300 concubinas, y dice que las mujeres le desviaron el corazón para hacer lo incorrecto, lo desagradable delante de la presencia de Dios. Bueno, esto es lo que vio Dios, y por eso manda al profeta Ahías para ungir a Jeroboam, y de las 12 tribus le quita 10 a Salomón, y
se las da al que era su siervo. Vamos a entenderlo. Yo no creo que sea pecado cuando un hombre se levanta de una congregación, le muestra pecados Dios en el pastor, le muestra pecados Dios en los ancianos, le muestra a Dios pecados en los miembros. Y este hombre empieza a ver los pecados y dice, yo no puedo seguir con estos. Yo me salgo de aquí, me salgo inmediatamente y me voy a otro lugar. Yo creo que hasta ahí no existe ningún pecado, porque aquí vemos que a este Jeroboam lo unge un profeta. Quiere dar a entender que este profeta esperaba algo de Jeroboam. Para eso nos salimos de una congregación, ¿no? ¿Sabes que veo adúlteros dentro de esta congregación? Veo borrachos dentro de la congregación. Salte, busca uno mejor. Eso es normal. Tenemos que buscar lo mejor. Seguimos leyendo. 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. 35. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti las 10 tribus. 36. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner ella mi nombre. A Salomón le quitan 10 tribus, se las dan a su siervo, porque aparentemente tenía una visión muy especial. Como que habrá dicho Dios, Salomón fue muy sabio, lo engrandecí, le di grandes cosas, sin embargo me abandonó. Y Dios siempre espera algo. Cuando nos salimos de una congregación, porque vemos cosas que no nos agradan, es porque Dios está esperando algo en cada uno de nosotros. ¿Es un pecado salirse de una congregación? No, pues si todo está podrido, es normal salirme de donde está podrido. La misma Biblia me dice en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no participe de sus pecados. Entonces es correcto, pero lo que es incorrecto, de que Dios espera algo de ti, y vamos a ver más de la vida de Jeroboam. Vamos a ver el 11:38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Ese que se salió es ungido por un profeta, levántate, échale ganas, y luego le dice, si prestares oído a todas las cosas que yo te mandare, si fueras obediente, si fueras humilde, si tú obedecieras los mandamientos de Dios, si tú los pusieras por obra, yo te voy a bendecir. Así como bendecí a mi siervo David, de la misma manera te voy a bendecir a ti. Así es Dios. Dios bendice a los que le obedecen. Dios bendice a los que le buscan con todo el corazón. Seguimos. Primera de Reyes 12:26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Date cuenta cómo comienza a perder la visión de Dios. ¿Cuántas tribus tenía ya este Jeroboam? 10. ¿Cuántas le quedaron a Salomón? 2. ¿Por qué le quitó 10 reinos a Salomón y se lo dio a Jeroboam? Porque el pecado era grande en Salomón, porque el pecado se había multiplicado en los tiempos de Salomón, y Dios ya no quería nada. Dice, por amor nada más a David le voy a dejar un reino nada más. Pero vean esto, ya que es rey Jeroboam, dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Jerusalén es el centro de adoración, ¿correcto? Le da 10 tribus a Jeroboam, pero estas 10 tribus están acostumbradas a que cada año tienen que ir a Jerusalén, a ofrecer el becerro, a ofrecer el cabrito, a ofrecer los palominos, a las fiestas que estaban establecidas. Las 10 tribus tenían que ir
cada año a Jerusalén. Empieza la maquinaria, ya no para obedecer el mandamiento de Dios, sino para un beneficio personal. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora que comiencen las fiestas, aunque yo tengo 10 tribus, mis 10 tribus se van a ir a Jerusalén para adorar. 27. Si este pueblo subiese a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Quién es Roboam? Murió Salomón y puso a su hijo. Su hijo se llama Roboam. Bueno, este Jeroboam empieza a pensar, soy rey de 10 tribus, pero hay un problema grande. ¿Cómo quitarle del corazón a estos 10 pueblos? ¿Cómo quitarles del corazón que vayan a Jerusalén a adorar? Porque si van a Jerusalén, ahí se van a quedar. Y empieza a pensar, a pensar. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ya había pasado esto. En los tiempos de Moisés, lo mismo hicieron. Se tardó Moisés 40 días en el monte, y cuando él descendió o él bajó del monte, ya el pueblo ya se había hecho 2 becerros de oro. Y lo que hemos leído de esta historia nos damos cuenta, los destruyó Dios. Sin embargo, se vuelve a repetir la misma historia. Para que las 10 naciones no vayan hasta Israel, empieza a meditar. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que esas 10 naciones no se vayan a Israel? Ya lo tengo. Toma consejo, y en el consejo le dicen, oye, es fácil. ¿Quieres que estas 10 naciones no vayan hasta Jerusalén? Bueno, fabrica 2 becerros. Vamos a poner, Jerusalén está aquí. A este Jeroboam le tocan 10 tribus, todas las que están acá. Es fácil. Pon un becerro en Betel y pon un becerro en Dan. Listo. Les tapas la entrada. ¿Cómo hay gente tan sabia, pero para lo malo? Eso le dijeron los consejeros y así lo hizo. 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Las Biblias que tienen mapa se dan cuenta dónde queda Betel. Betel está a unos 17 kilómetros de Jerusalén al norte. Para que yo vaya a Jerusalén tengo que pasar por Betel. Pero como hay centro de adoración allí, ¿para qué voy entonces a Jerusalén? Y para las otras tribus que estaban al oriente, puso otro en Dan. Un becerro en Betel y un becerro en Dan, tapándoles las entradas para que las 10 naciones no vayan hasta Jerusalén. ¿Para qué? ¿No les dijo el profeta, si tú guardares todos los mandamientos a como los manda Dios, estableceré mi pacto contigo como lo hice con David mi siervo? ¿Qué estaba haciendo este hombre? El profeta Ahías lo ungió, rompió su capa y le dio 10 pedazos. Estoy cansado de Salomón, estoy cansado de la idolatría. Haz algo, tú eres un varón valiente, esforzado, haz algo. La esperanza se volvió peor. Aquella esperanza que Dios puso en este Jeroboam, aquella esperanza que el profeta puso en este Jeroboam, todo se fue para abajo. Digo, ejemplo, ¿no? El que se levante un hombre esforzado y valiente y levante una congregación, qué bueno, si es para mejorar. Pero si es una congregación donde en su corazón diga, para que no se regresen a su congregación antigua, les vamos a poner cumpleaños, fiestas, navidades, carnavales, les vamos a poner todas las fiestas para que vean que hay fiesta acá y ya no regresen al otro lugar. Son astutos. Hay gente que es muy astuta, pero no para lo bueno. Lo utilizan para lo malo. ¿Puedo ejemplificar esto también? ¿Cuántos pastores que saben las verdades de Dios les ponen centros de adoración? Vamos
a festejar la Navidad, pero no como la festeja el mundo. Aquí lo vamos a hacer sin baile, sin cervezas, vamos a hacer fogatas, vamos a hacer comida, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, están con sus petardos, con sus bombitas, con sus cohetes. Son los mismos Jeroboam. Dios permite que se levanten nuevos pastores, nuevas congregaciones. Es para mejorar la obra de Dios, no para que las empeore. ¿Te das cuenta por todos lados? ¿Qué día del compadre? ¿Qué día de la comadre? ¿Qué día de la madre? ¿Qué día del niño? Todo festejo. No, en lugar de mejorar se empeoró. Dios quería que Jeroboam sea mejor. El profeta quería que Jeroboam sea mejor que Salomón, pero no fue así. ¡Qué lástima! Vamos a leer el 31. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. A ver, pueblo, 10 naciones que me ha dado Dios. Ya no vamos a ir a Jerusalén para adorar. Aquí pongo un becerro en Betel y aquí pongo un becerro en Dan. Así que los que quieran adorar, estos son nuestros dioses. ¿Cómo hay gente ciega que le están diciendo, este es nuestro Dios? Ya no hay que ir a Jerusalén. ¿Y se lo cree la gente? Ya las 10 naciones, en lugar de ir a Jerusalén, se quedaban en Betel y se quedaban en Dan. Ahí ofrecían sus sacrificios, sacrificaban sus corderos, hacían sus fiestas. Se sentían bien, ya le ofrecimos nuestro corderito a nuestros dioses. ¿Qué ciega está la gente? ¿O no es así? Me ponen una cruz. ¿Sabes qué? Jesús ya no es nuestro Dios. Esta cruz va a ser nuestro Dios. ¿Cómo te van a meter eso en el corazón nuevamente? Dios dice que el que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios. Pero Dios permite que nosotros vayamos al carnaval. Digo, ¿cómo te van a meter eso en el corazón? Digo, se lo meterán a un carnal. Pero metérselo a un hijo de Dios. Y Dios permite que el carnaval, y Dios permite que las fiestas mundanas no tienen ningún problema. Pues se lo dirán a un carnal. Y lo creerá un carnal. Y miren cuántos carnales. Las 10 tribus de Israel, ni pío dijeron. Es que el rey lo dijo. Y como el rey lo dijo, hay que hacerlo. Dios levantó a uno, el profeta ungió a uno, y en lugar de ser mejor, fue peor. Jeroboam fue el peor rey de los 20 reyes que tuvo las 10 naciones, fue el peor de los 20 reyes, porque le desvió el corazón a todo ese pueblo de Dios. Versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿De cuántos pecados? Los que leemos y entendemos la Biblia, punto por punto nos damos cuenta de todas las cosas negativas que hizo este Jeroboam. En primer lugar, hizo también casas sobre los lugares altos, para que no lleguen hasta Betel los que no se quieran cansar, los que no quieran llegar hasta Dan. Aquí cerquita de tu casa te vas a poner un lugar alto de adoración. No te mates, no te esfuerces. Empezó a edificar sobre los lugares altos. Él hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Dios le mandó a Moisés y consagró un pueblo, el pueblo de los levitas, para que sea exclusivamente los sacerdotes que iban a ministrar dentro de su templo. Sin embargo, este Jeroboam empezó a nombrar sacerdotes que no eran de los hijos de Leví. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Algo terrible ante los ojos de Dios. Pero amén, ya estaba hecho. Así es. Versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel
sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Pone lugares altos, pone lugares de adoración en Betel y en Dan, pone sacerdotes, elige un día de una fiesta. ¿Qué día vamos a Jerusalén a adorar? En el mes séptimo. No, aguántense un poquito. En el mes octavo vamos a tener una super fiesta grandísima. En todo, en lo que es en Betel, lo que es en Dan y en todos los lugares altos. Terrible, pero así es. 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Cosa repugnante, cosa desagradable ante los ojos de Dios. ¿Lo podemos ejemplificar en nuestras vidas? Nos salimos de una congregación y debemos de ser mejores y somos peores. ¿Que nos manda Dios a perfeccionarnos y andamos como querramos? Pues no, eso quería Dios. Mejor te hubieras quedado a donde estás. Eso es lo que le hubiera dicho Dios a Jeroboam. Si te nombré rey para que fueses mejor que Salomón, y si eres peor, mejor ni te hubiera yo nombrado rey. Si te saqué de la congregación porque te abrí los ojos para que veas toda la basura que hay en ese lugar, y te envié a otro lugar y no cambia tu vida, ¿para qué te saqué de ese otro lugar? Te hubieras quedado allá y hubieras seguido en tu pecado. Hay un plan de que Dios nos haya sacado de un lugar. Es mejorar, no empeorar. Hay un plan de Dios. Capítulo 13, versículo 1. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. ¿Pero qué tontería estaba haciendo este Jeroboam? No era sacerdote, no era levita, pero estaba quemando incienso. Dios tuvo que mandar a un profeta, un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá hasta Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. No puede quedarse callado Dios. Es imposible. Siempre Dios va a tratar de ayudarnos. ¿Cómo? Enseñándonos, exhortándonos, reprendiéndonos, o aún hasta castigándonos. Pero Dios no puede dejar que su palabra sea pisoteada. Versículo 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Se levanta el profeta de Dios. El rey estaba quemando incienso, ahí con sus sacerdotes que había nombrado, sacrificando a los corderos y quemando incienso, cuando viene un hombre de Dios, un profeta. Terrible lo que dice. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, apuntando hacia el rey, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que quemen sobre ti incienso, y luego la apunta directamente a su rostro, y sobre ti quemarán los huesos de hombres. Fue en ayuno y en oración este profeta, este hombre de Dios, y cuando alguien está en ayuno y en oración, cuando sientes que nada más te apunta, cuando sientes que te está viendo, sientes que te está quemando, sientes que algo está pasando. Algo tuvo que pasar en ese momento. Versículo que sigue. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza sobre él, esta se derramará. ¿Creen que soy profeta de Dios o no lo creen? Bueno, si no lo creen, esta señal va a pasar en este momento, para que se den cuenta que es profeta de Dios. Versículo 4.
Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¿Por qué? Porque era un profeta de Dios. ¿Para qué mandó al profeta Dios? Para hacerle ver su mal camino que estaba andando este rey. ¿Cuál fue la reacción de este rey cuando el profeta le dijo lo que le iba a acontecer? Se molestó, se enojó y dijo, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Oye, ¿por qué no se arrepintió? Si el plan de Dios cuando nos manda una predicación, un consejo es para que nos arrepintamos. ¿Cuál fue su reacción? Como era rey, y como piensa que él puede hacer lo que él quiera, extendió la mano lleno de ira a este hombre. ¿Estás diciendo que esto va a ser consumido y que todo esto se va a acabar? Prendedle, ahorita vamos a ver qué pasa. Así está la gente. Cuando se le quiere ayudar, enseguida te odian. Lo quieres ayudar, enseguida te guardan rencor. Lo quieres ayudar, enseguida te dejan de hablar. Los quieres ayudar, se alejan. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar el mensaje de Dios. Versículo 5. Se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Así como lo dijo el profeta, así sucedió. El rey se quedó con su mano seca. ¿Por qué no se arrepintió? Te manda Dios una enfermedad para que te arrepientas. ¿Por qué no se arrepintió? Te manda Dios o permite Dios un problema en tu vida. ¿Por qué no se arrepintió? Si para eso te lo mandó Dios. Te mandó Dios una deuda, un problema bancario, etc. Lo hizo Dios para que tú te arrepientas. ¿Qué sucede? De veras que el hombre muchas veces no entiende el plan de Dios. Versículo 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Aquella mano que prendedle y se secó. Quedó muerta su mano. El altar se rompió, como profetizó este profeta. Era como para que se hubiera quedado con la boca abierta. Era como para que haya caído de rodillas. Era como para que le pidiera perdón a Dios. Mi mano está muerta. ¿Qué voy a hacer ahora? No pensó en el pecado que había en su corazón. Nada más vio su necesidad. Mi mano está muerta. ¿Qué voy a hacer ahora? Ni modos. Vente, profeta. Quiero que ores por mí, para que Dios me abra los ojos y yo vea mi pecado. No pidió eso. Pidió nada más que su mano sea restaurada. Como cuando alguien se acerca. Quiero la oración porque ahora sí estoy enfermo. No ve su pecado en su corazón. Nada más quiere sanidad. Y quiere seguir su misma vida a como la ha vivido antes. Le pregunto, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué Jeroboam era de esta manera? ¿No estaba viendo la gracia de Dios? ¿No estaba viendo el poder de Dios? ¿Por qué la reacción de esa manera? ¿Por qué la reacción del corazón de los que estamos aquí presentes de esa manera? Permite algo Dios para que le sirvas de todo corazón. Mejora como eras antes. Pero no lo haces. Estás peor. Peor a como te quisiera Dios. 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Ora por mi mano y te prometo que te voy a dar mi diezmo todas las semanas. Como si buscáramos diezmo. Ora por mí para que yo te dé mi ofrenda cada vez que haya servicio. Como si nos interesara el dinero. ¿Verdad en Dios? ¿Cómo la gente enseguida cambia? Y el rey dijo al varón de Dios,
ven conmigo a casa, te voy a dar buena comida, te voy a dar bebida, te voy a dar ropa, te voy a dar dinero, te voy a dar presentes, te voy a dar todo lo que tú me pidas. ¿Qué quería? Sanidad nada más. Toda esa basura, toda esa inmundicia que ya había hecho y desviado el corazón de las 10 tribus, no lo veía. Tan ciego está la gente. Versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras comida, aunque me dieras bebida, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. No quiero nada contigo, rey perverso. No quiero nada contigo, hermano perverso. La basura que hay en tu corazón no me agrada. Si no cambias tu actitud, no me compras con dinero. No me compras con un pantalón, con una camisa regalada. No me compras con un par de zapatos. No me compras con una pizza que tú me la envíes a mi casa. No me compras. Porque cuando Dios pone dentro del corazón ser mejor, no peor. Y si hubieran pastores que lograran tener una visión como la que tenía este hombre, no se rebajaría la palabra de Dios a como se ha hecho en muchísimos lugares. Hay quienes están esperando, nada más que baje un poquito, vas a ver si no viene a rogarme el hermano. Siéntate con tu pecado, que para Dios no le sirves para nada, si no hay un cambio de corazón en tu vida. De verdad. La respuesta que le dio este profeta al rey, posiblemente se habrá ofendido. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría porque eres un perverso. No iría contigo porque estás desviado del camino de Dios. No iría contigo ni siquiera a comer a tu casa. Y la verdad, ¿comer con un perverso? Gracias. ¿Beber con un perverso? ¿Agarrar o que te dé algo un perverso? Gracias. Prefiero 1000 veces a Dios que cualquier cosa. Versículo 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. No te dejes convencer, no aceptes comida, no aceptes bebida, no aceptes nada, le dijo Dios. Quiero el cambio de corazón de este hombre. No te dejes comprar, no te desvíes tú también. El plan era ayudar a Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Vamos a leer. Primera de Reyes 13:33. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos, de entre el pueblo, y a quien quería los consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Se le olvidó la sanidad que Dios había hecho en su mano. Volvió a hacer lo mismo. Volvió a hacer la basura que estaba viviendo. Desviar el corazón a las 10 tribus. Si ustedes leen la Biblia, lo llaman Jeroboam, el rey más perverso de la historia. Porque Dios lo levantó, el profeta lo ungió, para que ayudase a las 10 tribus, y las desvió totalmente. ¿Saben qué? En el juicio de Dios va a estar terrible la ira para este hombre. Y lo mismo para los pastores, que Dios los ha levantado para mejorar, para componer, para perfeccionar a la humanidad, y se dejan comprar por ofrendas, por diezmos y por regalos. En el día del juicio va a estar terrible la ira para estos pastores, que existen hoy día por todos lugares. Pero vamos a ejemplificarlo con nosotros. Así como Jeroboam y así como los pastores, así está papá y mamá, que Dios los ha puesto para guiar a los hijos hacia el buen camino, y se dejan sobornar o se dejan comprar por los hijos. Va a estar terrible el juicio para muchos papás que conocen palabra de Dios y que dan los permisitos a sus hijos para que hagan lo que quieran. Va a estar terrible el juicio para Jeroboam, para los pastores y para ti, papá o mamá, que has entendido, pero que apapachas a tus hijos y que permites que reine el pecado en tus hijos y te haces de la vista gorda,
¿Por qué? Porque no quieres que vayan a escuchar verdad. Porque tú tampoco quieres vivir en la verdad. ¿Y tú vas a aprovechar esta oportunidad? ¿O va a ser lo mismo? Con todo esto, José, Luis, Manuel, ¿cómo te llamas? No se quiso apartar de su mal camino. Ni más. Dios nos quiere ayudar, pero muchas veces no nos dejamos ayudar porque hay soberbia dentro del corazón porque uno no quiere cambiar. Dios les bendiga. El plan de Dios es ayudarte. El plan de Dios mandó un profeta a ayudar. Ese es el plan de Dios. No empeorar, mejorar. Las cosas de Dios tienen que perfeccionarse, no ser peor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Así es, Padre. Tú levantas hombres queriendo mejorar tu obra. Tú levantas pastores queriendo mejorar tu obra, Jesús. Tú levantas a papá y a mamá queriendo mejorar tu obra, Señor Jesús. Pero cada quien se apartó por su camino, Jesús. Jeroboam para no perder su reino. Jeroboam porque quería seguir siendo rey. Jeroboam porque no quería perder a ninguno de las 10 tribus. Los pastores le van a la palabra. No quieren perder sus ofrendas. No quieren perder su diezmo. No quieren perder los regalos que le dan muchas veces a los pastores. Y rebajan la palabra de Dios. Así como también papá muchas veces le rebaja la palabra de Dios para que vengan regalos de los hijos, etcétera, etcétera. Pero terrible va a ser la ira, Jesús, cuando Dios pida cuentas. Yo te ruego, mi Dios, ¿cómo me hubiera gustado que Jeroboam hubiera sido humilde, que hubiera reconocido, que se hubiera arrepentido, sobre todo cuando vio en ese momento cómo el altar se partía, viendo la profecía cumplida de la que le estaba hablando aquel profeta, cómo vio su mano restaurada, en que quedó seca por causa de que él quiso hacerle maldad a este profeta. ¿Por qué no se arrepintió, Señor? No podemos entenderlo. Como también no podemos entender muchos de los que escuchan esta palabra. Yo pregunto, ¿por qué no se arrepienten, Señor? Y tú lo sabes, Padre. ¿Por qué no se arrepienten? Si le preguntamos a Jeroboam, dice, porque siendo rey, recibo mucho dinero. Si le preguntamos a un pastor, nos dirá lo mismo. Y si le preguntamos a uno de los presentes, dirá, es que estando en el mundo, un pie en el mundo y un pie con Dios, me puedo deleitar todavía del mundo. Puedo hacer lo que yo quiera sin que nadie me esté mandando. Por eso muchas veces no se arrepienten. Por eso muchas veces no le quieren entregar sus vidas a Dios. Pero Dios cumplió. Y todo lo que suceda después de que Dios quiso que se arrepienta la persona, queda bajo juicio de Dios, Señor. Yo te doy las gracias. Gracias por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.